Hola chicos y chicas, yo soy Isabela Suara, espero que hayan tenido un grandioso día. Esto es Te cuento una historia. Esta es la quinta parte de Recibí una propuesta del villano, espero les guste. Regina se reunía con sus amigos de la infancia y Sota le reclamaba el no haber aceptado la salida mucho antes. Arsene solo había dejado salir a Regina con la condición de llevar escoltas. Y aunque esto era duro, era mejor que estar en la mansión. Sota le proponía ir a navegar uno de estos días. Regina pensaba si Arsene accedería a esto. De pronto, como siempre, Sota se ponía a pelear con alguien. Y ese era Caí. Mientras ellos peleaban, Regina se dio cuenta que atrás de ellos había un muchacho, que al verla le sonrió. Ella pensaba y se preguntaba quién habrá sido, pero siguió hablando con los conflictivos de sus amigos. Ella pensaba en que, por favor, pararan. Para calmar a Sota, Regina le ofreció un postrecito, pero al intentar dárselo, este se cayó encima de su vestido. Caí le ofreció un pañuelo, pero ella se negó, diciendo que se iría a limpiar al baño. De pronto chocó con aquel chico. Al verlo, él le preguntó preocupado si estaba bien, y pedía disculpas. Ella decía que todo iba bien, y que se retiraría. Él le dijo que esperara un momento, pero se arrepintió y le dijo que no era nada. Ella volvía con sus amigos, pero pensaba en que aquel chico tenía ojos bonitos. Al llegar a la mansión, preguntaba por el paradero de Arsene. Le informaban que estaba en su oficina y ella se dirigió para allá. Él le preguntaba si se había divertido. Ella decía que sí, pero veía directamente a su mano vendada. Le preguntó qué había pasado. Él solo dijo que había sido un pequeño corte. Ella le pidió la mano, diciéndole que podría tal vez curarlo, como aquella ocasión. Él accedió, se acercó a ella y se quitó la venda de la mano. Ella pensaba por qué estaba tratando de curar esa mano que tal vez algún día podía deshacerse de ella. Se concentró, intentó curarla, pero al final no consiguió nada. Ella se decepcionaba porque no podía usar sus poderes. Él sonreía y le decía que estaba bien, y tomándole de la mano le dijo que dejara que él la ayudara. Regina preguntaba cómo la ayudaría. Él le dijo que tratara de imaginar una herida más pequeña. Y ella pensaba, ¿cómo una herida más pequeña? Pero se concentró, pensó en que sería mejor recordar la sensación que había tenido ese día, ese cosquilleo, y pensar en que las heridas se curasen rápidamente. Y funcionó. La herida de Arsene estaba curada, sin dejar rastro. Ella se sorprendía y palpaba la mano de Arsene. Le preguntaba, ¿es así como se cura una herida? Él le dijo que sí, y que no solo podía curarse a ella misma, sino también a los demás. Ella seguía tocándole la mano, pero se dio cuenta y la soltó. Se disculpaba levantando la mirada, y de pronto se encontraba muy, muy cerca de Arsene. Ella se preguntó cuándo se acercaron tanto. Lo veía de tan cerca al villano Arsene Graroy, pero pensaba que a pesar de eso, parecía alguien común, con simples manos cálidas. De pronto, él se acercó y la besó. Ella se apartó por un momento sorprendida, pero luego le siguió el beso. Empezó a abrazarlo, pero recobró la compostura, se alejó y salió corriendo. Fue directo a su habitación, se dejó caer en su cama y se decía a sí misma, ¿cómo pude haber hecho eso? Pensaba en que Arsene sí era increíblemente guapo, pero aún así, ¿por qué lo estaba besando? Su vida estaba en juego. Se preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Se levantó y consideró que era mejor pensar en otra cosa. Y comenzó a recordar cómo en la novela los poderes curativos se consideraba una bendición de Dios, pero no se describía nada de eso, de la Regina de la novela original. Se preguntaba si Dios fue quien la trajo a este mundo y le dio estabilidad. Pensó que era mejor ver más a detalle y decidió que en la mañana temprano iría al templo, también a modo de escapar de Arsene. En la mañana temprano ya se encontraba en el templo, contemplando un mural de Rastián. Una sacerdotisa la vio de lejos, se acercó a Regina y se presentó como Lucía, una sacerdotisa de ese lugar. Le preguntó qué necesitaba. Regina igualmente se presentaba. Ambos comenzaron a hablar y Regina le preguntaba si estaba bien que tomara su tiempo. De pronto se escuchó una voz a lo lejos, diciendo que él podía ayudarle. Regina volteó y era aquel chico de la cafetería. Él decía que estaba alegre de volverla a ver. El chico le decía si quería ver algo en particular. Ella decía que no. Él le recomendaba que fueran a la sala de exposiciones donde habían varios artefactos y pinturas. Ella accedía mientras se preguntaba quién era este chico y cómo sabía quién era ella. Regina preguntó si era conocedor y creyente del templo, pero él respondió que había cosas que tenían que investigarse antes de ser creíbles.
Él continuó hablando y le dijo que el mural que antes ella estaba viendo era del mito fundador, la cual contaba que el primer emperador había sido bendecido por Rastián, dándole el poder de curación, sanando así la tierra con sus poderes curativos y construyendo el imperio Yurden. Ella le preguntaba si este poder podía pasar a generaciones. Él dijo que nunca había escuchado nada al respecto, así que suponía que no. Ya llegada a la sala de exposiciones, él le presentaba uno y otro objeto, cada uno con su propia historia. Por último, le mostró la reliquia más valiosa, el bastón que utilizó el primer emperador, que tenía la leyenda de que éste purificaba la energía maligna. Este era bastante hermoso e incrustado con gemas. Regina preguntaba si acaso lo habían intentado robar. El chico respondió que aunque eso sucediera, había paladines custodiando el bastón todo el tiempo, y que robarlo sería imposible. Luego le dijo que el tiempo de visita había acabado. Ambos salían y ella agradecía por el recorrido. Le preguntaba cómo podía compensárselo. Él tartamudeaba, pero al final dijo que ya se presentaría el momento y que tenía que irse. Se despidieron, ella volvió a agradecer y él le dijo que se vieran pronto. Ella volteó, pero él ya no se encontraba ahí. Regina recién se puso a pensar que no conocía su nombre, pero al final no le dio mucha importancia. Y se puso a pensar en la historia que le había contado el chico. Se preguntaba si acaso estaba enlazada de alguna manera a Rastián. Al llegar a la mansión, las sirvientas la recibían diciendo que la cena ya estaba lista. Ella dijo que iría en un momento. Luego se puso a pensar que tendría que cenar con Arsene y recordó lo que había pasado. Al final decidió no ir y subir a su habitación diciendo que le trajeran la cena. Aún no podía enfrentar a Arsene. Las sirvientas le informaban a Arsene que había llegado Regina, pero que dijo que cenaría en su habitación. Él agradecía la información, pero escuchaba cómo las sirvientas hablaban de si habían peleado estos dos. Él se preocupaba y pensaba que tendría que hacer algo. Ella cenaba feliz en su habitación. De pronto escuchó un ruido. Era Arsene que había entrado a su habitación. Le dijo que había sido difícil verla hoy, pero sí podía contarle qué había hecho durante el día. Regina no hacía más que incomodarse. Él con su sonrisa encantadora la molestaba. Ella se sentía como un cordero otra vez y se preguntaba cómo lo vería a la cara otra vez. Él, como si nada, se sentó a su lado y comenzó a hablarle de que tendría que asistir a una fiesta de té. Le contó que esta fiesta era organizada por la duquesa Haines, aconsejándole que se acercara a ella durante esta fiesta. Y ella comenzó a pensar, ¿estoy ya? Se preguntaba por qué estaba tan desilusionada. Pensaba que él haría un escándalo. Luego recobró la compostura y dijo, ¿qué estoy pensando? No quería volver a poner el ambiente incómodo. Ella le decía que era tarde, él se despedía y le decía que tenían que prepararse bien mañana. Le decía buenas noches y salía de su habitación. Ella se decía a sí misma que nunca lo podía entender, pero que tenía que concentrarse. Su misión era huir de él. Al día siguiente, Regina salía. Comenzó a pensar en los Haines. Esta era una familia que tenía una buena relación con Arsene y que su riqueza era más que todo gracias a la duquesa. Ella era famosa por traer tés extravagantes de otros lugares. Debido a esto, sus fiestas de té eran muy populares entre las jóvenes. Al llegar, ella pensaba qué estaría planeando Arsene, pero bueno, al final ella estaba atada a él. Un joven guardia la presentaba delante de las señoras. La duquesa la recibía. Ella se llamaba Iris Haines. A Regina la sentaron justo al lado de la duquesa. La duquesa Iris presentaba con mucho orgullo su nuevo té exótico, traído del continente oriental, contándoles todo lo maravilloso que era su té. Entre las jóvenes había una que particularmente miraba demasiado a Regina. Ella se preguntaba el por qué. De pronto vinieron por la duquesa Iris, diciendo que necesitaban de su ayuda. Ella salió disculpándose por el retiro. Las jóvenes se pusieron a hablar entre ellas y le preguntaron a Regina cómo había conocido al duque Graroy. Regina ya se esperaba esta pregunta y tenía todo un cuento preparado. Les contaba su hermosa historia de cómo una noche ella se perdió y Arsene la encontró y cómo un héroe la acompañó y no la dejó sola, y que la noche tan hermosa hizo que se enamoraran. Todas quedaban ilusionadas por su historia. Había una en particular que la estaba hostigando, preguntándole si en serio el duque le había propuesto matrimonio, que su historia sonaba irreal. Regina sabía que por sus actitudes ella parecía estar enamorada de Arsene, y respondió tranquila que también ella se preguntaba cómo es que le propuso matrimonio. Ella quería seguir hostigándola. Otra de las señoritas trató de detenerla, pero Regina con mucha calma respondió que para ella igual parecía ser un sueño. La otra seguía y le decía que por supuesto era un sueño. Después de todo estaban hablando del duque Graroy. Regina estaba pensando cómo responderle. De pronto alguien le rodeó el cuello, diciéndoles que realmente era como un sueño, que cómo no podría amar a esta persona siendo tan adorable. Regina reconocía la voz, se volteó, era Arsene. Él se disculpaba por la interrupción, pero decía que tenía asuntos pendientes con su amada. Regina se preguntaba por qué estaba ahí.
Bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Los quiero mucho. Adiós.